Hola, bienvenidos sean a este video. Muy bien, hora de seguir con la saga de Monster Hunter. Ahora con la expansión Iceborne, el rango G del World. Nuevamente, yo lo tengo en Steam, por lo que todo lo que diré aquí es en base a esa versión. Y si son nuevos en la saga de Monster Hunter, les recomiendo ver mis videos anteriores, especialmente el de Monster Hunter World, porque en esta reseña solo me enfocaré en los cambios que hizo Iceborne, ¿de acuerdo? Muy bien, echémosle un vistazo a Monster Hunter World Iceborne. Visualmente es igual al World, lo único que puedo añadir es que me agrada el nuevo mapa de hielo visualmente, el efecto de la nieve es genial, y los nuevos monstruos poseen muy buenos diseños. Además de que hay armas que poseen mejores diseños. No todas, algunas siguen siendo flojas por desgracia, pero me alegra ver diseños igual de buenos a las antiguas. El soundtrack es muy bueno, varios temas nuevos fueron añadidos a esta expansión. Sigue gustándome más la música de otros juegos de la franquicia, pero sin duda es muy buena. Por último, el voice acting sigue igual de bueno que en el juego base, nada nuevo que decir ahí. ¿Qué hay de la escritura? Pues la trama es básicamente la misma a la del juego base. Descubren una nueva área, persiguen a un dragón anciano que es una amenaza, y al matarlo descubren a otro dragón anciano al final que hay que matar porque ahora él es la amenaza. Y el gigante aparece por ahí debido a que quiere servirse un banquete. Es así de simple. Lo único destacable a mencionar es la encargada. Me alegra que ya no sea la sin cerebro del juego base. No solo no comete estupideces exponiéndose al peligro, excepto en esta parte donde se acerca mientras peleamos contra Velkhana, cabeza hueca, pero aparte hace su trabajo, investigar y obtener información útil. Gracias. Lo menciono otra vez. Una historia y personajes simples que no voy a evaluar porque está ahí solo para justificar el progreso en la campaña. Me agradan cosas a nivel lore como las Tierras Destino, un lugar que al parecer surgió por la muerte de Sora Magdaros, porque su armadura de rango G la haces con materiales de ese lugar. Bueno, vamos al gameplay. Iceborne añadió no solo más mapas, monstruos y el rango G, o rango maestro como se llama aquí, pero aparte hizo otros cambios en su gran mayoría geniales. Primero, Celiana. Es un mejor pueblo al ser más pequeño y fácil de memorizar. Segundo, prácticamente todas las armas obtuvieron movimientos nuevos y rebalanceos, como el hacha espada, que en el juego base tenía opciones defensivas muy malas. Y el modo hacha era muy débil. En Iceborne no solo el modo hacha es mejor al tener el Power Axe Mode para romper y botar a enemigos más fácil, sino que ahora posee mejores combos. Hay un video en inglés hablando en sumo detalle al respecto si quieren verlo. Otro buen ejemplo es del hacha cargada. Antes en el juego base era spamear ultras y nada más. Ahora añadieron el modo hacha, dándole otro playstyle. El que no me gustó es la lanzapistola. Nerfearon Swing Lance, que creo está bien, pero ahora los disparos largos son demasiado OP, siendo mejor que los disparos normales y anchos.
Su daño no solo es ridículo, pero aparte es el más fácil y seguro de usar, además de requerir pocas skills para tener su daño al máximo. Sí, balanceado. Sigamos. Si bien las joyas siguen siendo aleatorias, cosa que detesto, aquí puedes conseguir en mayor cantidad y las chances de tener joyas de ataque, artillería y etcétera es mayor. Luego, las tierras destino, un mejor endgame que en el juego base. Vas a un mapa donde te topas con varios monstruos y estos dejan materiales raros que no obtienes en misiones normales. Y estos los usas para aumentar tus armas. Que bueno, así no pasas matando dragones ancianos a cada rato. El tema es subir de nivel las diferentes áreas para que aparezcan los monstruos que quieres. Eso es paja. Bueno, lo era antes. Con el tiempo no solo disminuyeron el grindeo para subir de nivel las áreas, pero ahora puedes usar materiales de otros monstruos para transformarlos en los materiales que quieres en el caldero. También está el contenido gratuito que añadieron con el tiempo. Rayan, yay. Safi'jiiva, que al igual que Kulve es una pelea orientada al multijugador para obtener armas random. Excepto que su sistema de upgrade es mejor debido a que uno puede decidir cómo quiere que sea, con más ataque, más afilado, elemento, etc. Un mejor sistema que las armas de Kulve. El Brachidios colérico, Alatreon y finalmente Fatalis. Todas estas peleas son geniales. En buen plan Monster Hunter son difíciles pero justas. Mi favorita es el Fatalis. De todos los Monster Hunter que he jugado creo es la mejor pelea de todas. Su daño es muy alto pero todo es perfectamente esquivable. Nada se siente injusto. Lo único que no me gusta es su Supernova, mecánica que muchos monstruos tienen ahora. Va a lanzarte un insta-kill y debes irte a esta parte para evitarlo y espera que termine su animación. Divertido. El Alatreon también tiene una, solo que se evita causando suficiente daño elemental, cosa que no me molesta excepto cuando juego con randoms. Siempre veo gente usando ballestas ligeras con disparos explosivos o hacha cargada raw con artillería nivel 5, lo cual significa menos daños elemental y por ende su supernova nos mata a todos. ¡Eres un imbécil! Ya que estamos en eso, Iceborne es una expansión genial. Sin duda hay cosas que mejora, pero tengo mis pequeñas quejas. Primero, la IA de ciertos monstruos. Es normal que en rango G los monstruos sean más difíciles que en rango bajo y alto. Pero con algunos monstruos sí se pasaron. ¿A qué me refiero? Monstruos como el Diablos, Tigrex y Rayan casi no te dan oportunidad de atacar. Les encanta spamear ataques al punto de que llega a ser aburrido porque pueden pasar 30 segundos sin tener una ventana para dañarlos. Y a eso hay que sumarle el segundo problema, la garra retráctil. En Iceborne añadieron la mecánica de agarrarte a una parte del monstruo y hacer un ataque para ablandarle esa parte y así causarle más daño al monstruo al golpearlo en ese lugar. Suena bien en teoría, pero no en práctica. Primero, los hits on values de los monstruos subieron, por lo que el daño que les haces es menor que antes, forzándote a usar la garra retráctil si quieres buen daño. Eso no estaría mal de no ser por los otros problemas de esta mecánica. Hay armas que basta solo con un ataque para ablandarles la parte a un monstruo, pero con otras requieres 2 ataques. ¿Por qué? Luego está el hecho de que casi todos los monstruos no te dan chances para usar la garra retráctil, excepto cuando les haces suficiente daño y hacen esta animación, que no ocurre tan seguido, y la animación del ataque no es corta, por lo que casi siempre lo mejor es abusar de un manto para conseguir ablandar la parte de un monstruo. Y por si fuera poco, antes solo duraba 90 segundos.
por lo que más o menos cada minuto y medio debías usar la garra retráctil si querías mantener la parte de un monstruo ablandada. Y además hay que sumarle el hecho de antes a algunos monstruos les encanta quemar tiempo. Le concedo a Capcom que escucharon feedback e hicieron que ahora las partes ablandadas duren 3 minutos en lugar de solo 90 segundos. E implementaron una skill que puedes equiparte, que hace que con solo un ataque las armas ligeras ablanden a los monstruos. Eso ayuda bastante, pero aún así esta mecánica sigue sin gustarme demasiado. Me agrada eso de aferrarte a la cara de los monstruos y lanzarlos contra una pared si no están enfadados, lo cual no solo te da oportunidades para atacar, pero enoja al monstruo, haciéndolo más peligroso. Es un sistema de riesgo y recompensa. Más recompensa que riesgo porque al enojar fácilmente a los monstruos abusas más de la skill instigador. Ah sí, y cosas que no me gustaban del juego base siguen aquí, como los monstruos curtidos. Y los archicurtidos. Solo hay dos. Namiel, que es más daño más vida con pocos retoques. Belkan archicurtido, por otro lado, creo es incluso mejor que Xeno'jiiva archicurtido, porque hicieron lo mismo, le dieron nuevos movimientos haciéndolo un combate prácticamente nuevo. Repito, así debieron ser todos. En resumen, una expansión excelente, pero que no es perfecta. Entonces, ¿cómo nos queda Monster Hunter World Iceborne? Es estupendo, sin duda si jugaron el juego base y quieren más, Iceborne cumple bastante bien, arreglando cositas y añadiendo una gran cantidad de contenido. Eso sería todo, el siguiente video será sobre Monster Hunter Rise. Si jugaron Monster Hunter Iceborne, dejen su opinión en los comentarios como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.